Muy buenas tardes a todos, muy bienvenidos todos también, sean bendecidos. Espero que hayas disfrutado el resto del día domingo, luego de que nos reunimos en este lugar, lo hayas disfrutado con mucho gozo también, con mucha alegría, hayas podido continuar la celebración de la resurrección de nuestro Señor y que también durante estos días estés disfrutando de la comunión con Él, del compañerismo con Él. Hace poco estuvimos compartiendo acerca de que lo fundamental son los fundamentos y la oración personal y corporativa es uno de los elementos fundamentales para desarrollar nuestra propia vida espiritual. No hay posibilidad de edificar una vida espiritual sólida, saludable, creciente hacia la madurez, a menos que la oración ocupe un lugar fundamental, un lugar de fundamento para ese desarrollo. Y esto es algo que posiblemente todos sabemos, de todos hemos oído, pero que a lo mejor es uno de los aspectos que en algunos casos se descuidan. Entonces es imposible poder experimentar todo lo que Dios tuviera para tu vida y aún para la iglesia si no tenemos a la oración como ese fundamento de nuestra vida espiritual. Si nuestra vida de oración está descuidada, tiene demasiados altibajos, es como muy superficial y muy monótona, como que nos cuesta cada vez más orar, como que tenemos menos ganas de ir al culto de oración y de orar personalmente en casa, pues entonces estamos en un serio problema. Estamos al menos estancados en nuestro desarrollo espiritual. Nunca vamos a poder de esa forma experimentar todo lo que Dios tiene para nosotros. Y Dios tiene siempre mucho más de lo que ya nos ha dado y que vos y yo podemos estar experimentando. Por eso necesitamos permanentemente volver a darnos cuenta y tomar conciencia de la seriedad que tiene la disciplina de la oración en nuestras propias vidas y en la vida de cualquier congregación. Esto hace a cualquier discípulo del Señor, no a los que nos congregamos aquí solamente. No solo a esta iglesia, sino a toda iglesia, ¿verdad? Por eso necesitamos esto. Es por esa razón también que muchos creyentes no viven en esa plenitud de paz y de gozo que el Espíritu Santo es capaz de dar cuando está presente esta disciplina de la oración continua, constante y creciente en nuestra vida. Es por eso que después nos sentimos debilitados frente a algunas circunstancias, adversidades, aflicciones, enfermedades, falta de trabajo, y entonces casi como que pasamos a la desesperación. ¿Por qué? Porque nuestra vida de oración no es un fundamento, no es fundamental. Es como un agregado, es como que si me sobra tiempo voy, es como que si no estoy cansado voy, es como que si no tengo otra cosa mejor voy. Y entonces nunca la vida espiritual se va a poder desarrollar como tal. Y quienes así hagamos o sigamos haciendo descuidada y negligentemente, estaremos exponiendo nuestra propia vida a que efectivamente Satanás ponga su pie por encima de nuestra cabeza para intentar todavía dañarnos más, destruirnos. Y si fuera posible, no solo a nosotros, sino también nuestro entorno, nuestros vínculos, el matrimonio, nuestra casa, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no debemos esperar que sucedan estas cosas para reaccionar. La vida de oración y la disciplina de oración es algo que permanentemente debemos estar cuidando, velando no solo en lo personal, sino unos por otros, para animarnos, para alentarnos, para estimularnos. Porque no hay manera de superar estas circunstancias a menos que sea también a través de la oración. Así que si hay falta de oración o mi vida de oración es débil y tiene tantos altibajos, la manera de resolverlos, una de ellas es orando. Y parece un contrasentido, pero hay que orar y hay que venir y hay que vencer lo que haya que vencer para poder doblegar y sobrepasar esa circunstancia y esa situación. Por eso lo que quiero compartir hoy es ¿cuáles son los obstáculos a la oración eficaz? Quiero comenzar por esto. Hoy vamos a compartir algo de esto, algunos obstáculos, quizás los más frecuentes que uno puede encontrar en la vida de los cristianos en cualquier lado.
Y luego en los sucesivos miércoles iremos añadiendo algunas otras perspectivas acerca de la oración, porque necesitamos prestar atención a este fundamento para el desarrollo de nuestra vida personal y nuestra vida espiritual como iglesia y como congregación. No podemos descuidarnos, no los podemos descuidar. Como usted sabe, el hermano de Jesús, el apóstol Santiago, puso en su epístola en el capítulo 5 y versículo 16 que la oración eficaz del justo puede lograr mucho, puede lograr mucho. Dice la oración eficaz, no dice cualquier oración. Y dice también de una persona justa, no de aquel que no comete errores ni pecados, no, una persona que hace la voluntad del Señor. Esa es una persona justa. Quien ora desde esta perspectiva, entonces está orando eficazmente y esa oración puede lograr mucho. ¿Por qué? Porque está dirigida al Todopoderoso y el Todopoderoso está escuchando la oración de aquel que está comprometido a hacer su voluntad. Va a responder la oración de aquel que está comprometido en sostener la comunión con Él y el compañerismo con Él a través de la oración también. Por eso puede lograr mucho, no por sí mismo, no por la oración en sí misma, sino por aquel a quien está dirigida la oración, que es el Todopoderoso. Otra versión de este texto dice: la oración eficaz del justo es muy poderosa. Así que es algo muy poderoso, muy importante para nuestra propia vida, para la vida de nuestras casas, nuestras familias y para la vida de toda la congregación. Por eso no podemos descuidarnos, debemos estar velando permanentemente en estos aspectos y hacernos un autoexamen. Ahora no es el momento ni el tiempo para decir, seguro que está hablando de tal persona que yo hace mucho que no lo veo y no viene. Mire, es para cada uno de nosotros, es para mí también. Santiago dice eso, que la oración eficaz puede mucho. Bueno, a decir verdad, la iglesia GEC, esta comunidad, esta congregación, está orando eficazmente porque está encontrando también poderosas respuestas de Dios. Él está obrando entre nosotros y pedimos por esto, por aquello, por esta persona, por tal cual otra y así permanentemente los motivos de oración se multiplican, pero al mismo tiempo podemos leer luego de unos días o un tiempo, ya sanó, ya está bien, agradece y eso lo ha hecho Dios porque a Él le dirigimos la oración y la petición. Así que Él se lleva toda la gloria y esto es lo que está ocurriendo entre nosotros también. No solo por pequeñeces, estamos hablando de cosas que incluso ponen riesgo de vida sobre algunos. Y sin embargo, Dios es bueno. O dificultades para encontrar la posibilidad de una cirugía. Y Dios es bueno y obra. Así que Él está entre nosotros y está obrando, ¿verdad? Significa que hay oraciones eficaces que se están elevando a Él. Sin embargo, este mismo Señor nos está señalando en este tiempo que todavía hay algunos que no experimentan una vida de oración dinámica, profunda y constante. Así como la propia palabra nos enseña que debemos alcanzar, no solo por la cantidad, sino por la perseverancia y la constancia. Y no solo tampoco por esto, sino por la calidad de las oraciones que hacemos. Que no es, Señor, que mañana salga el sol, que sea un lindo día, si puedo ir cálido, sin nada. No. Pudiendo hacerlo, algunas personas siempre encuentran alguna razón como para justificar su ausencia a los encuentros de oración que como iglesia tenemos cada miércoles. No estoy refiriéndome, lo voy a volver a aclarar por la duda. No me refiero a aquellos que en este momento están en sus trabajos y tienen que cumplir ese compromiso. Está perfecto y deben hacerlo. No estoy diciendo falta tu trabajo, decir cualquier cosa, tenés que estar en el culto. No, claro que no está por demás aclarado. Me refiero a aquellos otros tantos quizás, que sí pudiendo estar, porque en este horario estarían en sus casas, que debiéramos poder estar juntos aquí reunidos y orar como corresponde unos por otros, y no están. Y siempre hay alguna razón.
que supuestamente lo justifica. Pero además hay algo más grave todavía, que es que esas personas tampoco sostienen una vida de oración personal consistente. Así que no es solo que no vienen al culto de oración porque están cansados del trabajo, pues no sé qué, tengo que estudiar, siempre alguna, sino porque además en lo personal están flaqueando en este aspecto. Y allí viene la advertencia y el llamado de Dios a corregir estos aspectos y a comenzar a eliminar todo obstáculo a la oración eficaz que cada uno de nosotros debiéramos hacer delante del Señor. Otra vez, por no orar debidamente, cada vez se les hace más difícil orar, ¿verdad? Y esta situación indica una enfermedad o una debilidad espiritual que no debe pasarse por alto ni un día más. Por el contrario, debe sanarse inmediatamente quitando los obstáculos que impiden orar de esa manera. Es decir, de la manera en que la palabra me enseña, de la manera en que Jesús nos demostró y nos instó. Oren de esta manera, oran así. Así que esto debe cambiar. Por el propio bien de la persona en primer lugar y por el bien de su propia familia en segundo lugar. Yahvé, este llamado no es una cuestión egoísta, hay que estar acá porque hay que estar acá y porque de ninguna manera. Es por el propio bien de aquellos que no lo estarían haciendo en este tiempo y por sus entornos familiares también. Así que permítame compartir en unos instantes, unos pocos minutos, los obstáculos más frecuentes que no permiten desarrollar nuestra disciplina de oración personal y eclesial. Y son algunos. Tome nota y agregue y siga meditando en la semana en esta palabra que Dios nos comparte hoy. Uno de los obstáculos que tenemos en el desarrollo de nuestra vida espiritual por falta de oración es, por supuesto, una fe débil. Una fe débil que no hemos fortalecido como corresponde, que no hemos alimentado como corresponde, que no hemos ejercitado como corresponde. Y la fe débil es tanto una causa como una consecuencia de una débil relación con el Señor. Así que una fe débil está demostrando un mínimo contacto y compañerismo con Dios. A uno que le estaba pidiendo a Jesús por su muchacho, por la sanidad de su muchacho, etc., Jesús le dijo, todo es posible al que cree. No dijo, todo es posible para cualquiera. No, dijo, todo es posible al que cree, al que cree. Una fe débil no alcanza a elevar una oración eficaz. Por lo tanto, no puede mucho. Puede muy poquito. Es por razón de Dios, no es por la razón de aquel que está orando en esa condición de debilidad en su fe. Así que la falta de fe y de comunión con el Señor hace que nuestras oraciones sean ineficaces, que se fundamenten más en la incredulidad que en la confianza en Dios y en su palabra. Y por tanto, entonces, son oraciones que al instante de elevarlas no está esperando nada de parte de ese Dios al cual se dirigió. Y no, la verdad que no va a pasar nada, bueno, pero oré, ya está. Eso es falta de fe, fe débil. Implica una débil relación con el Señor. Cuidado. En segundo lugar, por supuesto, está el pecado, y el pecado en cualquiera de sus formas. Bueno, aunque sean las cosas como más, que a veces incluso pasamos por alto, ¿no es cierto? Como que ya se van naturalizando y aceptando, al menos en algunos grupos cristianos, ¿no es cierto? Y el chisme, la murmuración, y la verdad que eso debiera haber quedado fuera de nuestra vida a los 6 meses de habernos convertido, a los 3 meses, al mes de habernos convertido. Todo eso tiene que haber quedado de lado para siempre en nuestra vida. Y sin embargo, a veces encontramos gente que tiene tantos años en el Señor que todavía participa de esas formas de pecado. Tremendo. ¿Y quién no va a suponer que eso no tiene relación con nuestra vida de oración y la eficacia de nuestras oraciones?
Se lo voy a demostrar, la propia palabra de Dios, no porque lo diga yo. En el Evangelio de Juan, capítulo 9 y versículo 31, la palabra de Dios dice que sabemos que Dios no oye a los pecadores. Busquen su propia Biblia en celular. Juan 9:31. Mire, a lo mejor nos salteamos este texto. Dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Si estoy en pecado, mi oración es absolutamente ineficaz. Dios no oye la oración del pecador. En todo caso, está esperando oír la confesión de los pecados en primer lugar, en arrepentimiento genuino, para restablecer la comunión con Él. Ahora sí, quizás pueda comenzar a orar y Él oírme. Pero ¿quién puede pretender ser oído por este Dios santo mientras su vida está absolutamente en pecado? Insisto, no hace falta ser el ladrón del banco de la esquina para decir, qué pecador. Y que de las otras cosas las vamos a pasar por alto, las vamos a aceptar. De ninguna manera. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Será que Dios no me está oyendo y por lo tanto no encuentro respuesta a mis propias oraciones? Porque a lo mejor necesito comenzar a descubrir esa suciedad que todavía hay en mi vida, en mi espíritu, y debiera despojarme para siempre de ellos en arrepentimiento. En todo caso, sepamos que nos limitamos a nosotros mismos. Nos boicoteamos a nosotros mismos. No es luego el tiempo para señalar a nadie, ni a ningún líder, ningún pastor, ninguna iglesia, ni la internet, ni nada. Eso pasa por mi propia responsabilidad y única responsabilidad. La oración es eficaz cuando hay entonces una comunión abierta y cercana con Dios. El pecado, como sabemos, se interpone en esa relación y nos distancia de Él. Es el principal obstáculo, no solo a la oración que pretende ser escuchada y respondida, sino también es el principal obstáculo para experimentar la presencia de Dios, el amor y la gracia del Señor sobre nosotros mismos. Aquel apóstol Santiago que mencionamos al principio dice en ese texto, la oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva. Y si no estoy bien, ¿por qué causa podría ser? Por el pecado. Cualquiera de sus formas. Punto y aparte. No estoy bien con el Señor. Mis oraciones dejaron de ser eficaces. Y pudiera llegar a que ni siquiera Dios las escucha. Qué tremendo el que un cristiano, un discípulo del Señor, llegue a esta condición en su vida espiritual. Qué tremendo, qué contrasentido. En última instancia, como vemos aquí, el pecado implica una forma de desobediencia a la voluntad y a los mandatos de Dios. Y al hacerlo, entonces, le estamos demostrando que no tenemos temor de Él, que no tenemos respeto por Él. Por el contrario, lo deshonramos y lo ofendemos con nuestro propio pecado. Así que el pecado siempre implica la búsqueda de independizarnos de Dios. ¿Por qué? Y porque es desobedecerlo a Él y hacer mi propia voluntad, me independizo de Dios. Es como decirle a Dios, yo no te necesito, yo hago lo que a mí me parece y como a mí me parece y se acabó. Me puedo valer por mí mismo, le decimos al Señor. ¡Qué tremendo! ¡Qué locura! En otros casos el pecado consiste en orar, pero en función de motivaciones equivocadas y egoístas. Santiago mismo lo recuerda en capítulo 4 y versículo 3, dice, y cuando piden, lo hacen mal. Pedimos y lo hacemos mal además, todavía eso. ¿Por qué? Porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos, sus caprichos. Quieren torcerle el brazo al Señor. Suponen que Él es el empleado o el siervo al cual le damos órdenes y Él lo tiene que hacer porque nosotros se lo pedimos. Déjeme agregar un obstáculo más. El maltrato conyugal.
El apóstol Pedro escribe en su primera epístola, en capítulo 3 y versículo 7, y dice: en cuanto a ustedes, los esposos, quiero aclararle de entrada, podría estar dirigiéndose a las esposas, y por supuesto que están alcanzadas con esta misma palabra. Por eso dije conyugal. En cuanto a ustedes, los esposos, sean comprensivos con sus esposas. Denles el honor que les corresponde. Mujeres, denles el honor a los esposos que les corresponden, teniendo en cuenta que ellas son más delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les dará como herencia. Háganlo así para no poner estorbo a sus propias oraciones. Palabra de Dios. Un estorbo a las oraciones, en este caso de un varón, de un esposo, que por no tratar debidamente, con honra, dignidad, respeto a su propia esposa, está poniendo en ineficacia su propia vida de oración. Y a veces creemos que no hay ninguna relación, ¿no es cierto? Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa, y así vamos por la vida. Me temo que podría haber tanto hombres como mujeres que están poniendo estorbo a sus propias oraciones por estas causas. ¿Cómo están las cosas en el matrimonio? ¿Cómo están las cosas en casa? No, bien. Cada uno sabrá. Pero los ojos del Señor están puestos sobre nuestros propios matrimonios. Y a Él no le puedo decir bien, porque decir, ¿de qué me estás hablando? O te cuento, diría el Señor. Y creo, podría haber hombres y mujeres que están poniendo estorbo a sus propias oraciones por este tema, porque no están tratándose mutuamente con esta dignidad, con este respeto y con este valor. Más, esto a veces trasciende la intimidad y la privacidad de cada hogar y de cada casa. A veces hasta es posible que esto suceda públicamente delante de los demás y traspase ese ámbito privado. Y entonces puede uno escuchar a uno u otro cónyuge hablar de determinada manera que constituye una falta de respeto, pública incluso, de su propio esposo o esposa. Luego, permítame añadir, un estorbo, un posible obstáculo a nuestra oración eficaz lo constituye la falta de perdón. Mire, si hay algo en lo cual algunos cristianos se van negando a lo largo de la vida es a admitir que deben perdonar a alguien. Y obviamente si es así es porque ese alguien ha causado un daño, una ofensa, un ultraje o lo que fuere. Y entonces crece ese cristiano en el Señor y en determinado momento no puede crecer más, no se desarrolla más, porque hay un estorbo importante en el desarrollo de su vida espiritual, que es la falta de perdón, que está allí bien guardada con 7 llaves y ni el Espíritu Santo le permitimos el acceso para ayudarnos a despojarnos de esa falta de perdón, sanarnos y poder seguir creciendo en Él. En la mayoría de los casos no es admitida ni considerada, pero causa enormes daños en la vida espiritual, como así también en la vida emocional, como así también en la vida mental o psíquica, como así también en lo físico, como así también en lo social y relacional. La falta de perdón se trasluce de estas maneras. Pone un freno y un estorbo, no solo a nuestras oraciones, sino también a nuestro desarrollo espiritual. Y algunos cristianos todavía cargan con la falta de perdón y sufren sus consecuencias. Es como aferrarse a un árbol de espinas puntiagudas y yo me abrazo y no lo quiero soltar y me abrazo cada vez más y siento cada vez más dolor, pero yo me abrazo más y no lo quiero soltar ni dejar. Algo muy difícil de explicar. Y una de estas consecuencias es que va apagando y extinguiendo la oración eficaz.
La falta de perdón implica algún grado de enemistad. No estoy en paz con alguien o algunos, que puede o no manifestarse con agresividad y hostilidad. A veces es pasiva. Me hizo esto, no sé cuál, ya no lo veo más, no lo vi más, pero sin embargo nunca lo voy a perdonar. O incluso a veces a uno mismo. Pero en todo caso siempre es una infección que carcome gradualmente hasta destruir. Y así viven algunos cristianos. Y seguramente habrán escuchado miles, o no sé, miles no, pero algunos mensajes acerca de la necesidad de perdonar y las razones por las cuales perdonar. Que claro, la primera de esas razones es un mandato al cual yo debo obedecer. Si ya no obedezco ese mandato, ya ve cómo estoy en pecado, desobediencia. Ya estoy haciendo que mi oración ni siquiera sea oída por el Señor. Pero además hay otras razones que tienen que ver con la vida propia, la vida espiritual propia, la vida relacional. Todo me afecta. Por último, para mencionar algunos obstáculos a la oración eficaz, quiero mencionarle la apatía espiritual y la ausencia de compromiso con el Señor y con la obra del Señor. Bueno, el desgano, ¿no es cierto? La insensibilidad, no soy sensible a lo que pasa, a lo que acontece, a las necesidades que hay, no soy sensible a sumarme. Y hablo de apatía espiritual. Porque esta circunstancia se da solo para los asuntos relacionados al Señor, al reino de Dios o a la iglesia, porque para otras cosas la misma persona está muy dispuesta. Para otras cosas sí. Sí. Y para, no, bueno. Por eso es apatía espiritual, parece ser muy selectivo, ¿verdad? La ausencia de compromiso que implica no tenemos tiempo ni siquiera para orar y servir al Señor. Pero para otras cosas sí, ¿eh? No, para esas cosas sí tengo tiempo. Cuando me dicen, che, te involucras acá, aceptás este desafío. No, estoy muy ocupado, tengo muchas cosas, mucho tiempo, el trabajo. Y entonces uno después se entera, no, pero ahora sabe que estoy haciendo este curso de corte y confección. ¿Cómo? ¿Tenías tiempo para esto y no tenía tiempo para aquello? Ausencia de compromiso. ¿Qué clase de discípulo? ¿Qué clase de discipulado estamos hablando? Necesitamos volver a la palabra, está muy claro todo esto. No podemos, a aquellos que estuviéramos viviendo de estas maneras, vivir un instante más de esta manera. Estamos deshonrando al Señor, pero más estamos trayendo y poniéndonos bajo maldición, sacándonos del ámbito de la bendición de Dios para llevarnos a un ámbito de oscuridad y de tinieblas donde ya sabemos quién opera y qué nos va a ocurrir allí. Entonces después las cosas pasan, no nos quejemos. Cuando las cosas pasan, sí, ¿no? Como decíamos el otro día, vamos a estar acá y hasta de rodillas pidiendo y clamando a Dios por su misericordia y su gracia. Con Dios no se juega. La vida en Cristo no es un juego, una cosa para especular. Así que apatía espiritual, una vida desordenada, descuidada, individualista, alejada del compañerismo, del servicio al Señor. Y por eso entonces no se alcanza esta bendición que la palabra implica, ¿no? Allí en Mateo 18 Jesús estaba enseñando, diciéndoles, les aseguro, en la boca de Jesús esto es poderoso, ¿no? Les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedirle algo a Dios que está en el cielo, Él se lo dará. Mire la oración eficaz, lo que es capaz de hacer. Que dos se ponen de acuerdo y piden algo y el Señor lo va a responder. Poderosa, oración eficaz, puede mucho, logra mucho, es poderosa. Pero claro, el Señor agregó después, porque allí donde dos o tres de ustedes se reúnen en mi nombre, allí estaré yo.
Excelente, perfecto. Qué preciosa bendición tienen aquellos que vienen habitualmente, participan de la oración aquí comunitaria, pero también desarrollan su vida de oración disciplinada en sus propias casas y nos aseguramos de que esto sea creciente, ¿verdad? Entonces ellos sí gozan de esta bendición. ¿Cuál es? Dios está escuchando tus oraciones y las va a responder conforme a su voluntad, claro, pero eso va a ser siempre lo mejor. Pero en segundo lugar vas a poder experimentar la presencia de Dios. Él dijo, allí estoy yo. 2 o 3, allí estoy yo. Pero claro, después viene Ernestito que dice, ¿saben qué? Yo nunca voy a poder ser ni el 2, ni el 3, ni el 1, porque no, yo no tengo muchas cosas que hacer y llego muy cansado, ¿viste? Trabajo como 12 horas, no sé. En conclusión, asegurémonos de que no exista ningún obstáculo a nuestra oración eficaz. No esperemos que los hechos y los acontecimientos nos obliguen a reconocer que no estoy bien en mi vida de oración. No estar bien en mi vida de oración es no estar bien en mi comunión y en mi relación con Dios. Pudiera haber pecado. ¿Cuánto más lo voy a sostener? Entonces, dejemos que el Espíritu Santo nos hable a cada uno. Él habla. Y espero que no hayamos perdido la sensibilidad de oír la voz de Dios hablándonos a cada uno. Y en todo caso, removamos ahora mismo cualquiera de estos o varios de estos obstáculos a la oración eficaz. Debemos hacerlo. Quienes estén reconociendo que sus vidas de oración no están encuadradas en lo mínimo que la palabra de Dios indica, mire, no especule más ni demore más. Remueva ahora esos obstáculos. Póngase a cuentas con el Señor. Y entonces abra así un nuevo tiempo espiritual en su propia vida de oración, en su propia vida espiritual y aún en toda la congregación. Probablemente esto haga una diferencia tremenda, enorme. Porque si usted alcanza a establecer la oración eficaz en su vida, la oración eficaz del justo es poderosa, puede mucho. Dios se revela, se manifiesta, se hace presente, responde, no solo oye. ¿Habrá algo de lo cual usted tenga que despojarse ahora mismo? ¿De lo cual arrepentirse? Es su decisión. Ahora vamos a dejar un par de minutos para que cada uno pueda hacer su oración personal con el Señor. Dios nos habló y ahora está esperando que nosotros le digamos algo a Él, conforme a lo que nos habló, claro. Qué buena oportunidad, si fuera necesaria, para ponernos a cuentas con el Señor. Señor, necesito renovar mi vida de oración, es verdad. Por diversas circunstancias me fui cayendo en esta situación, pero no quiero sostenerla más. Así que te pido perdón. Me descuidé, lo descuidé. Señor, te pido perdón porque ahora me doy cuenta de la relación que hay entre el trato con mi esposa o con mi esposo y la vida de oración. Señor, te pido perdón.
Asegúrate que no haya quedado alguien sin perdonar en tu vida. Haya pasado lo que haya sucedido, es necesario perdonar. Dios te va a dar las fuerzas para hacerlo, pero tenés que tomar iniciativa, voluntad, deseo y en el nombre de Jesús perdonar a tus ofensores si es que no lo hiciste hasta aquí. No importa quién haya sido y cuándo haya sido, debes hacerlo ahora mismo para sanar, para restaurar. Bendito seas. Aleluya. Aleluya. Señor, reconocemos que tu Espíritu Santo está examinando nuestro propio corazón. Es imposible negarnos y resistirnos a eso, Señor. Y gracias por hacerlo y por mostrarnos aquellos que perjudican nuestra propia vida, aún a nuestras familias, Señor, pero que entorpecen nuestra relación contigo y no nos permiten desarrollar nuestra vida espiritual conforme a la vida que tú nos regalaste. Nos estanca, Señor, nos somete en oscuridad, en penumbras, en debilidad, expuestos al enemigo, con falta y carencia de paz interior, de gozo del Espíritu. Señor, aquí estamos para pedirte perdón también y arrepentirnos, Señor, de haber llevado nuestra vida quizás a esa posición en la cual nunca debiéramos estar. Pero confiamos ahora en ti, Señor, en tu ayuda, en tu asistencia, en la fortaleza que venga del Espíritu Santo. Queremos quebrar y romper con todo obstáculo. Queremos removerlo ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos allanar el camino hacia ti, hacia tu presencia, hacia tu trono de gracia. Señor, perdona nuestros pecados. Perdona nuestra falta de fe, nuestra falta de perdón, nuestra falta de compromiso, nuestra apatía espiritual. Señor, perdonanos si es que encontraras eso en la vida de alguno. Y ayúdanos a poner la oración como un fundamento importante en nuestra vida. Señor, no lo descuidemos nunca más, nunca más. Bendito sea tu nombre, Señor, porque estás rompiendo cadenas, ataduras. Señor, porque estás doblegándonos, aún a nosotros mismos que quisiéramos no hacer algo de esto. Oh, Señor, ten misericordia. Y guíanos, Señor, guíanos en este aspecto. Y todo ello redundará en mayor bendición, mayor fruto, mayor fortaleza, mayor victoria en el nombre de Jesús. Y todos lo vamos a poder disfrutar, cada uno, en cada casa, en cada familia y también como congregación. Alabado sea tu nombre, Señor. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Quisiera que algunos de ustedes pudieran tener una palabra de oración, no solo en este sentido del cual hemos compartido la reflexión en esta noche, sino quizás de manera general. Y alguien pudiera orar, si está en su corazón, por los enfermos y otro todavía también, o por otros aspectos, o dos o tres que puedan ponerse en pie y entonces orar y dirigirse al Señor